Hola mis hermanos, ¿qué tal? Qué gusto y qué bendición podernos encontrar otra vez. Y bueno, un día más, una semana más, un mes más y seguimos en esta contingencia. Me acuerdo muy bien antes de que empezara esto y que empezábamos a escuchar que las iglesias o los lugares tendrían que cerrarse y que teníamos que entonces empezar a vernos a través de este medio o de alguna forma. Me acuerdo todavía por ahí del mes de marzo, le comentaba yo a uno de los hermanos de la iglesia, decía, bueno, pues vámonos, tenemos que obedecer y tenemos que encerrarnos en casa mientras, al final va a pasar pronto. Yo estoy seguro que va a ser pronto y entonces nos volveremos a ver pronto, así que estemos tranquilos, no más. Pues ya llevamos 3 meses, más o menos, y seguimos así. Y bueno, el Señor tiene sus planes. Decíamos el domingo pasado, todo está bajo el control del Señor. Así que pues hagamos lo que nos corresponde hacer todavía, en medio de todo esto de semáforos y colores, y si es naranja, rojo, es amarillo, en fin, lo importante es que estamos seguros que estamos en las manos del Señor y que Él está tomando control de nuestras vidas. Así que estemos atentos, obedezcamos a nuestras autoridades, no hagamos nada que no esté dentro de las instrucciones de quienes nos gobiernan. Y bueno, tenemos que hacerlo así. Pronto regresaremos, se manejan fechas, se manejan posibilidades, pero bueno, esperemos a que estemos seguros todos estemos seguros. Se dice ahí que por ahí del 15 de junio se empezarían a abrir, pero no pueden ir ciertos sectores de la población, y entonces bueno, no es la idea. Creo que no sería la idea que algunos se pierdan de estar en la reunión. Entonces esperemos que esto esté un poco más generalizado y obedientes, guardémonos en nuestra casa. Y bueno, un domingo más en el que estamos dispuestos a alabar y glorificar el nombre del Señor, escuchar su palabra y estar listos para lo que Él nos quiere hablar el día de hoy. Pero alabemos al Señor como lo hacemos cada domingo, ¿les parece? Estemos juntos alabando al Señor, glorifiquemos su nombre y después entonces escucharemos el mensaje. Hemos venido hablando el domingo pasado, este domingo lo haré y el próximo domingo será otra vez parte de una serie de mensajes que tienen que ver con la forma en que Dios tiene control de nuestra vida. Entonces vamos a ver el día de hoy la manera en que Dios tiene control. Así que esperemos lo que Dios hablará con nosotros en esta mañana. Que el Señor les bendiga. Estemos listos entonces, como siempre, alabemos al Señor y nos vemos un poco más tarde. Que el Señor les guarde y les bendiga. Padre, quiero estar en tu presencia. Mi vida llena está de estar aquí. Señor,
Dios, Señor y Rey. Su amor es para siempre. El bueno es y sobre todo está. Su amor es para siempre. Cantar, cantar. Su brazo fuerte extendido está. Su amor es para siempre. Por la vida que he vuelto a nacer, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Desde el alba hasta el anochecer, su amor es para siempre. Por su gracia sí podemos seguir, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre. Por siempre Dios es fuerte, por siempre Dios es fiel, por siempre con nosotros, por siempre y siempre, por siempre. Su amor es para siempre. Su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre, su amor es para siempre. Cantar, 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 cantar. Por siempre tú eres fuerte, por siempre tú eres fiel, por siempre con nosotros, por siempre, siempre. Por siempre tú eres fuerte, por siempre tú eres fiel, por siempre con nosotros, por siempre, siempre. Por siempre tú eres fuerte, por siempre tú eres fiel, por siempre con nosotros, por siempre, siempre, por siempre. El domingo pasado hablamos sobre cómo Dios tiene el control de nuestra vida. ¿Recuerda? De que todo lo que pasa en nuestras vidas, tanto alrededor como nuestro interior, tiene que ver con el control del Señor y cómo Él obra y hace su voluntad en nosotros. Explicaba cómo, utilizando las variables de tiempo, lugar y forma, el Señor asume el control y cumple su propósito. Estos próximos domingos quiero enfocarme, ya lo hicimos el domingo pasado, este de hoy y el próximo domingo, en lo que considero el punto fundamental para entender que Dios tiene control de nuestra vida, o asimilar y vivir y entender que Dios tiene control de mi vida.
y es en las formas o en la manera en que Dios actúa. ¿Se acuerdan que hablábamos el domingo pasado y decíamos tiempo, lugar y forma? Es la manera en que podemos entender el control de Dios en mi vida. Bueno, vamos a enfocarnos hoy y el próximo domingo en la forma en que Él tiene control de mi vida. Cómo el Señor expresa o de alguna manera utiliza las formas para poder tener control de mi vida. Y entonces como consecuencia se pueda cumplir el propósito en mi vida. ¿Ok? Eso es importante. Las formas que Él utiliza son muy distintas. Muy distintas, no solo la que tú y yo asumimos que deben ser o las que tú y yo creemos que deben ser para que entonces yo crea que Él tiene control de mi vida. Lo decíamos el domingo pasado, a veces creemos o queremos que Dios obre o actúe de una manera a la que yo quiero que lo haga y nos cuesta trabajo entender que tiene que hacerse su voluntad, aunque las formas que Él utiliza a veces pareciera que no lo es. Dentro de su propósito para mi vida está la forma en que Él utiliza o las formas que Él utiliza para hacerme entender que tiene el control de mi vida. Así que lo más maravilloso es que no importando la forma o el método que Él utilice, Él sigue siendo el mismo Dios. Eso es maravilloso. No depende de las formas que Él haga o de la manera en que Él haga las cosas para entender si es Dios o cómo es Dios. No. Él es Dios sin importar las formas que Él utilice. Las formas las utiliza o la manera en que hace las cosas son distintas. Siempre. Pero es el mismo Dios. Y eso lo dice la Biblia muy claramente. Pablo lo dice en 1 Corintios 12:6. Lo vimos el domingo pasado. Dios trabaja de maneras diferentes, pero es el mismo Dios que hace las obras en todos nosotros. ¿Se fija? Es el mismo Dios. Así que ese es el tema central de esta mañana, a la manera de Dios, como una parte central de la forma en que Él toma el control de mi vida. Déjeme orar y cierre sus ojos y oremos juntos. Te damos gracias, Padre, en esta mañana por tu misericordia, por tu amor y porque aún en medio de toda esta circunstancia que vivimos podemos decir, tú tienes el control de nuestras vidas y estamos agradecidos por eso, Señor. Así que hoy queremos ponernos en tus manos, escuchar tu palabra y que entonces penetre hasta nuestro más profundo de nuestros corazones y entonces nos pueda satisfacer la necesidad que hay ahora y cada quien la tiene, tú la conoces, así que tú súplela, Dios. Te bendecimos y que sean gratos los dichos de mi boca, la meditación de mi corazón delante de ti y háblanos a través de tu Espíritu. En el nombre de Jesús, amén. ¿Y por qué quiero resaltar esto a la manera de Dios? Porque, como decía al principio, nos cuesta mucho trabajo entender y aceptar que Dios no va a hacer las cosas como yo quiero que se hagan. No va a hacer las cosas a mi manera, sino las va a hacer siempre a su manera. Y eso es lo maravilloso. Además, si partimos del principio, y como también lo decíamos en esta introducción, que lo que Él piensa no es lo mismo a lo que nosotros pensamos. ¿Se acuerda? Isaías 55:8 dice, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, dice el Señor. Y lo decíamos, pensamiento, su raíz en hebreo es intención o plan. Entonces, repito, no es el mismo plan que yo tengo al plan que tiene el Señor. Y los caminos es la manera o el modo de acción, así que no es la misma manera que yo tengo de hacer las cosas a la manera que tiene Dios de hacer las cosas. Así que no nos queda más que aceptar y esperar lo que Dios hará con nosotros. Eso es definitivo, no me queda más. ¿Para qué me peleo? ¿Para qué estoy enfrascado en cómo hacerlo? Si es de Dios, si no es de... Yo tengo que aceptarlo y hacerlo y esperar que Él haga lo que Él haga con nosotros. Ahora bien, no cabe duda que cada uno de nosotros hace las cosas como mejor le sale, ¿no? Entonces, o como quiere hacerlas, con más detalle. Y en ocasiones, aún teniendo el mismo oficio o profesión y teniendo el mismo objetivo, hacemos cosas diferentes. Le pongo lo que yo sé, o le pongo como ejemplo lo que yo sé, o yo vivo todos los días. Hay abogados que hacen diferentes formas para llegar a un mismo proceso, a un mismo fin. Hay ingenieros que hacen distintos tal vez procesos para llegar a un mismo fin y siguen siendo ingenieros, pero utilizan distintas formas. Entonces,
La tendencia del ser humano es hacer las cosas como mejor le parezca, pero nunca se caracteriza en términos generales por ser constante en hacer las cosas. No sé si me trato de explicar. No es así el caso del Señor. Él siempre utiliza, Él no cambia su esencia, Él sigue siendo el mismo. Él sigue siendo el mismo, y la manera de hacer las cosas, aunque se pareciera que son diferentes, al final el objetivo es el mismo, el que Él persigue, que es cumplir su propósito en tu vida. Y lo hace a su propio estilo, a su propia forma, porque dice su palabra que su voluntad es perfecta y agradable, así que Él podrá utilizar una o dos formas distintas, a lo mejor trabaja de distinta forma contigo que conmigo, pero al final el propósito se cumple en tu vida y en mi vida. Y tal vez nosotros somos los que debemos adaptarnos al estilo del Señor. Es decir, yo tengo que entender que Él hace esas cosas, que hace las cosas, Él quiere tomar control de mi vida, por lo tanto yo tengo que dejársela, y entonces he aceptado el estilo en que hace el Señor las cosas en mi propia vida. Insisto, no es la misma en la que hace en tu vida que la que hace conmigo. Así que, déjame decirle algo, y pasa lo mismo que en el deporte, ¿no? Para un entrenador, tal vez él tiene muy claro lo que tiene que hacer, les dice lo que tiene que hacer a sus jugadores, cómo lo tienen que hacer, cuál es la estrategia, quién juega cómo, quién hace qué, y de pronto cuando empieza el partido cada quien hace lo que quiere. Bueno, le dan el avión al director técnico y dice, sí, así lo haré, pero a la hora de estar jugando, cada quien hace como cree que debe hacerlo. Esa es una forma de ejemplificarlo, aunque entonces con el Señor no es así. Yo tengo que seguir la instrucción que el Señor me está dando, porque sé que me va a ir mejor, porque sé que voy a lograr ganar el partido, si lo quiere ver de esa forma, porque Él como mi director técnico me indica qué es lo que tengo que hacer, porque Él sabe lo que me conviene a mí. Entonces yo lo único que tengo que hacer es seguir sus instrucciones, porque si lo quiero hacer a mi propia manera, está garantizado que no va a funcionar. Así tengas la experiencia que tengas en las cosas que estás haciendo, o seas muy bueno en lo que estás haciendo, definitivamente no va a salir a tu manera. Tiene que salir a la manera de Dios, y eso es lo que vamos a ver. Ahora le voy a pedir que abran sus Biblias, la tengan abierta. No lo vamos a leer, lo vamos a ir analizando paso por paso, cómo es la manera de Dios y cómo Él de alguna manera cumple su propósito, pero utiliza algunas maneras, algunas formas de hacer las cosas. Y vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Jueces, en el capítulo 6, del versículo 1 al 16. Ténganlo ahí listo, vamos a ir analizando algunos versículos. Jueces 6, del 1 al 16. Si no, déjeme antes darle un poco de contexto acerca del libro de Jueces para poder entender este mensaje un poco más, lo que tiene que ver con el proceso en la vida del pueblo de Israel a través de este libro de Jueces. El libro de Jueces se refiere a los líderes que el Señor levantó durante el pueblo para preservarlos de los enemigos. Y la característica es que el título de este libro de Jueces en su raíz de hebreo es libertadores, ¿no? O salvadores. Esa era la intención de levantar jueces. Este libro cubre aproximadamente 350 años, que es desde que el pueblo conquista Canaán hasta Elí y Samuel juzgaron al pueblo antes de empezar la monarquía. Es decir, desde el momento en que se conquista Canaán hasta que surge el primer rey. Ese es el tramo en el que está el libro de los Jueces. Se dice que el autor, aunque es desconocido, se identifica a Samuel. Pudiera ser que algunos indicios dan que pudiera ser Samuel el escritor de este libro, quien fue el profeta que vivió durante casi la mayoría de los hechos que se narran en el libro de Jueces. Jueces es la trágica historia que continúa después del libro de Josué. Durante el tiempo de Josué el pueblo fue obediente y conquistó la tierra prometida. Y vaya acompañándome en esta narración, y después en cada uno del desarrollo de este mensaje, vaya haciendo una analogía con su propia vida. Yo la hice al momento de estar haciendo el mensaje, lo hago siempre en una analogía con mi propia vida, pero vaya viendo esto. Entonces, durante el tiempo de Josué, antes del tiempo de rey, de los jueces,
el pueblo fue obediente y llegó a la conquista. Venían de una temporada de desobediencia que dejaron de hacerlo y tuvieron que hacerlo por 40 años por desobedientes, pasar ese desierto. Pero llega el momento en el que se convierten en un pueblo obediente, Dios los prospera, Dios los bendice, pero durante el tiempo de los jueces, el pueblo fue desobediente, idólatra, se olvidó de todo lo que había sucedido y lo que Dios había hecho en su vida, y entonces frecuentemente, por consecuencia de su desobediencia, desobediencia, fue derrotado continuamente por sus enemigos. No era un castigo de Dios, no era algo no, por su desobediencia. Dios había marcado claramente lo que tenían que hacer y no lo quisieron hacer. Fueron desobedientes. La consecuencia fue derrotado por los enemigos. Y resulta paradójico, e insisto, me atrevo a decirlo como una analogía con nuestra propia vida, que esa característica del pueblo de Israel durante el tiempo de los jueces es muy parecida a la tuya y a la mía. Y lo puedo resumir en 4 puntos. No son los que voy a desarrollar, pero lo quiero decir así muy brevemente. Israel dejó a Dios. Conocía a Dios, sabía de lo que Dios era capaz y lo dejó. Se olvidó de Dios. Dios los disciplina al permitir que fueran derrotados por consecuencia de su desobediencia y dejar a Dios de un lado, y que fueran subyugados por los pueblos, que fueran sometidos por los pueblos. Luego, Israel ruega por su liberación. ¿Va conmigo? Se olvida de Dios. Como consecuencia de olvidarse a Dios, cae en opresión, cae en esclavitud, son gobernados por otros pueblos distintos a ellos, y entonces se dan cuenta de su condición, y claman al Señor y piden por su liberación. Y entonces Dios contesta su oración y levanta a jueces. Levanta a gente que tiene características distintas, algunos héroes militares que guardaban a Israel, que querían que Israel fuera rescatado. Entonces empiezan a ejercer la función por la que el Señor les llamaba. Pero es un ciclo. No era que al momento de implantar a un juez, a uno de estos jueces, entonces a uno de estos libertadores, entonces ya salía todo bien. No. Otra vez y se repetía este círculo. Se repetía el círculo. Me olvido de Dios, caigo en consecuencia de olvidarme de Dios, lo busco, el Señor me contesta, disfruto de esa bendición y otra vez me olvido de Dios, y así nos la llevamos. Es un ciclo parecido al nuestro. Y no es coincidencia o semejanza, dice, ¿no? Cualquier semejanza es pura coincidencia. Así vivimos. Déjeme darle 3 puntos donde desarrollamos este pasaje de Jueces 6, del 1 al 16, y cómo podemos entender cómo Dios hace las cosas a su manera, a la manera de Dios. Y como siempre lo digo, mis hermanos, conforme vaya desarrollando estos 3 puntos, insisto, véase en una analogía, en una comparación con este pasaje, con esto que vamos a ir platicando, véase a sí mismo y cómo entonces el Señor puede hablar a su corazón como lo ha hecho con el mío. Número 1, la condición de pecado. Déjenme leerles estos 6 versículos con calma y usted va a ver cómo la condición de pecado es lo que imperaba en el pueblo durante este tiempo de los jueces, para que entonces viniera este círculo vicioso en el que caían cada vez que sucedía esto. Jueces 6, del 1 al 6. Los israelitas hicieron lo malo a los ojos de Dios. Entonces el Señor los entregó a los madianitas durante 7 años. Esta era una etapa, no era siempre. Esta es una de las etapas que vivió el pueblo de Israel. Los madianitas eran tan crueles que los israelitas hicieron escondites en los montes, en las cuevas y en lugares fortificados. Cada vez que los israelitas sembraban sus cultivos, venían saqueadores de Madián y de Amalec y del pueblo del oriente y atacaban a Israel. Acampaban en territorio israelita y destruían las cosechas hasta la región de Gaza.
Se llevaban todas las ovejas, las cabras, el ganado y los burros, y dejaban a los israelitas sin comer. ¿Se puede imaginar lo que pasaba? En un ciclo, otra vez, el ciclo de lo que veníamos platicando. Estas multitudes enemigas que venían con sus animales y sus carpas eran como una plaga de langostas. Llegaban en numerosas manadas de camellos, imposibles de contar, y no se iban hasta que la tierra quedara desolada. Así que Israel se moría de hambre en manos de los madianitas. Entonces los israelitas clamaron al Señor por ayuda. El pueblo de Israel, aun siendo el pueblo de Dios, con quien el Señor había hecho señales tremendas, milagros tremendos, librándolos de muchísimas veces de batallas prácticamente perdidas. Muchas de ellas ni siquiera hacían nada por ganarlas, el Señor las hacía, pero era ilógico, desproporcionadas las batallas que ellos a veces tenían que librar, y el Señor los rescataba. Aún así, aún sabiendo esto, dice la primera parte de este versículo, hicieron lo malo a los ojos de Dios. Hicieron lo malo a los ojos de Dios. Y lo que puedo intuir es que ellos creían que Dios no se daba cuenta. ¿Sí me sigue? Yo quiero pensar que ellos no se daban cuenta que estaban haciendo las cosas malas. Quiero pecar de inocente. Pero la misma Escritura nos dice algo. Vamos a Marcos 4:22. Pues todo lo que está escondido, escuche bien, todo lo que está escondido, tarde o temprano se descubrirá, y todo secreto saldrá a la luz. Dios, quien todo lo sabe y todo lo ve, se da cuenta de su pecado, del pecado que estaban cometiendo el pueblo. Y como consecuencia, los madianitas, un pueblo vecino, los empieza a subyugar y comienza a someterlos, llevándose sus cosechas, sus animales, su dinero, todo lo que tenían. De tal forma que terminan ellos huyendo, el pueblo de Israel, y refugiándose en cuevas. Lo acabamos de leer. Y después de haber experimentado, déjeme decirle esto, después de haber experimentado las misericordias del Señor, insisto, y los cuidados del Señor que tuvo para ellos durante toda su existencia, no lo valoraron y prefirieron hacer lo malo delante del Señor. Espero me siga. Pero hacer lo malo delante del Señor, mi hermano, amigos que nos están escuchando, tiene consecuencias. Claro que sí, tienen consecuencias. Consecuencias que no solo ponen en peligro nuestras vidas, en riesgo nuestras vidas, sino también en riesgo y en peligro nuestras familias, nuestros trabajos, nuestras posesiones, todo. Es una cadena de situaciones que se vienen cuando hacemos lo malo delante del Señor, lo malo a los ojos del Señor. En un abrir y cerrar de ojos, por nuestra desobediencia, podemos perderlo todo. Eso es una realidad. Y de pronto además no solo eso, sino creemos que lo que hacemos no está mal. ¿Qué tiene de malo? No está mal hacer esto, nadie me ve. Pero no nos empieza a ir bien, no nos va bien. Al principio creemos que nos va bien. Al principio creemos que las cosas están saliendo bien y eso alimenta mi creencia de que lo que estoy haciendo está bien. Pero tarde o temprano, como dice Marcos, y lo acabamos de leer allá hace rato, las cosas empiezan a salir a la luz. Y entonces nuestros planes no se cumplen, nuestras familias se empiezan a desquebrajar, nuestros hijos se empiezan a romper. En fin, nuestra vida va de fracaso en fracaso. Si bien debo mencionar, para no confundirnos, que nuestra salvación, al haber tú y yo recibido a Cristo como mi Señor y Salvador, no la pierdo, sí tengo consecuencias de mi comportamiento, sí tengo consecuencias de mi alejamiento o de mi pecado o de hacer las cosas que no sean agradables al Señor. Así que puedes cometer pecado y no pierdes tu salvación, eso es bíblico.
pero hay consecuencias de lo que tú vas a hacer. Consecuencias que Dios mismo, dentro de su control y dentro de su propósito, va a utilizar para poderte disciplinar, para poderte volver a poner en el camino. Y entonces viene el arrepentimiento en tu vida, y un arrepentimiento que tiene que ser no solamente el pedir perdón, eso no es arrepentirse, sino pedir perdón y no volverlo a hacer. Eso es el verdadero arrepentimiento. Sin embargo, el pecado nos llena de temor también. El hacer las cosas mal ante los ojos del Señor nos llena de temor para enfrentar la vida. Y eso le pasó al pueblo de Israel, porque cuando se da cuenta que hizo las cosas mal delante del Señor, que su pecado había sido lo que había ocasionado haber caído en el subyugar, haber sido subyugados por el pueblo de Madián, entonces se dieron cuenta que había sido eso. Y lo primero que pasa en este proceso, a la manera de Dios, es que entonces ellos reconocieron su condición de pecado. Lo primero que tú y yo tenemos que reconocer para que el Señor haga las cosas a su manera es reconocer que hemos hecho algo que está mal ante los ojos de Dios. Y entonces debemos arrepentirnos y dejarlo y seguir adelante. El Señor va a cumplir el propósito en tu vida, en mi vida, y Él va a tener que hacer lo que tenga que hacer para que ese propósito se cumpla. Cuando tú caes en pecado, cuando tú estás haciendo algo que no está bien delante del Señor, entonces Él va a esperar que las consecuencias de lo que tú hayas hecho las vivas, para que entonces tú puedas arrepentirte y volver otra vez al camino que tiene Él preparado para ti. Y entonces, una vez que de alguna manera entendieron la condición de su pecado, dice la última parte que ellos clamaron al Señor. Número 2, entonces Dios responde. Dios responde. Cuando ellos reconocen su condición de pecado y entonces viven la consecuencia de esa condición de pecado, y entonces el Señor sigue observando y sigue teniendo el control de su vida, pero tenían que vivir la experiencia de las consecuencias del pecado, entonces ellos claman y Él responde. ¿A qué responde? Al clamor. Y entonces viene la restauración del Señor. Escuchemos otra vez otra parte de este capítulo 6, donde vamos a ver cómo el Señor responde. Jueces 6 del 7 al 13. Cuando clamaron al Señor por causa de Madián, cuando entendieron las consecuencias que estaban viviendo a causa de su pecado, el Señor les envió un profeta. ¿Se fijan cómo va armando quiero que vayan conmigo en cómo va armando la respuesta el Señor y cómo va armando la forma en que Él les va a contestar este clamor que ellos tienen? Quien le dijo al pueblo de Israel: esto dice el Señor, Dios de Israel: yo te saqué de la esclavitud de Egipto, te rescaté de los egipcios y de todos los que te oprimían, expulsé a tus enemigos y te di sus tierras. Te dije: yo soy el Señor tu Dios, no debes rendir culto a los dioses de los amorreos. Ya les había dicho lo que no tenían que hacer, pero lo hicieron, lo que no tenían que hacer. En cuya tierra ahora vives, pero no me hiciste caso. Después el ángel del Señor vino. Este es dentro de la misma narración, es otro evento, que es cuando el Señor empieza a tomar forma la respuesta al clamor del pueblo. Y entonces después el ángel del Señor vino y se sentó debajo del gran árbol de Orfa, que pertenecía a Joás, del clan de Abiezer. Gedeón, hijo de Joás, estaba trillando trigo en el fondo de un lagar para esconder el trigo de los madianitas. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. Señor, respondió Gedeón, si el Señor está con nosotros, ¿por qué nos sucede esto? Lógica la pregunta de Gedeón. ¿Y dónde están todos los milagros que nos contaron nuestros antepasados? ¿Acaso no dijeron: el Señor nos sacó de Egipto? Pero ahora el Señor nos ha abandonado y nos ha entregado en manos de los madianitas. ¿Se fija cómo mientras el pueblo está clamando? Esto es bien interesante. Mientras el pueblo está clamando por libertad, consecuencia de su pecado, el Señor está preparando la respuesta. Y note también cómo la reacción de Gedeón es de inmediato quejarse. Y me parece que hasta un chantaje emite, ¿no?
cuando diciéndole, bueno, sí, está bien, Señor, soy guerrero valiente y lo que tú digas, pero ¿qué pasó? ¿Dónde estás? ¿Qué pasó estás viendo cómo nos está yendo? ¿Por qué si tú eres nuestro Señor y tú hiciste grandes maravillas y grandes cosas, ahora nos tienes en esta condición? Pareciera que a Gedeón todavía no le cae el 20, que es consecuencia del pecado y consecuencia de la desobediencia a lo que está viviendo el pueblo. No es un castigo de Dios, esto debe ser claro. El Señor permitió que sucediera esto dentro de su plan para ir formando el carácter del pueblo, pero el pueblo no quiso, una tras otra. Así que toda vez que nuestra condición de pecado nos revela nuestra debilidad, el Señor no solo está dispuesto a escucharnos, sino a preparar la respuesta para suplir esa necesidad. Y ese es el amor de Dios, con una situación y una condición, más bien una incondicionable manera de hacer las cosas llena de amor. Cuando tú reconoces la condición en la que estás, y entonces te arrepientes de esa condición y clamas al Señor, y ya se está preparando tu respuesta. El pueblo de Israel, al sufrir opresión, claman a Dios. Y Dios lo escucha de tal manera que manda a un profeta entonces para que les enseñe por qué es su calamidad. Pero eso sí, déjeme decirle algo interesante. Dios lo hace, cuando Dios da la respuesta, tuvieron que aguantarse lo que tenía que decirles. Tuvieron que aguantarse. En los versículos anteriores, que lo leímos ahorita, el Señor les recuerda lo que había hecho por ellos. Sí, está muy bien. Clamas a mí, tú me dices, tú me estás diciendo, ya te arrepentiste, ahora me vas a escuchar. Esa es la manera en que hace las cosas el Señor. Te encuentras en una condición de pecado, apartado de Él. Él al mismo tiempo está preparando que lo busques, está esperando que lo busques, y cuando tú lo buscas está preparando la respuesta, y cuando lo hace y entonces viene la respuesta, pero tienes que aguantarte lo que Él te va a decir. Te vas a aguantar lo que te tenga que decir, no hay más. ¿No pasa lo mismo con nosotros? Por ejemplo, nuestra condición como padres o en el matrimonio. Te perdono, está bien, la regaste, pero ahora me vas a escuchar, ¿no? Vas a aguantarte lo que te tengo que decir. Es exactamente lo mismo que pasó. Y entonces empieza el proceso de restauración del Señor. No siempre es con una respuesta a nuestra petición de inmediato, sino que inicia un proceso en el que Él nos restaura y nos prepara para recibir esa respuesta. Fíjese qué amor tan grande del Señor, que Él ve nuestra condición. Estamos arrepentidos, clamamos a Él, pero dice, está bien, yo te voy a dar una respuesta que te restaure completamente. Cuando pasamos por situaciones difíciles, es necesario clamar al Señor, pero también es necesario recibir de Él la enseñanza, la disciplina. Entendemos a veces mal la palabra disciplina, un poquito más adelante lo voy a explicar, pero es la enseñanza del Señor. Él quiso darnos, Él nos permite que pasemos por estas circunstancias, o que pasemos cuando tú reconoces tu condición y entonces sufres las consecuencias del pecado que estás viviendo, que viviste, te arrepientes, clamas a Él, entonces Él viene con mucho amor y entonces Él nos disciplina, nos enseña lo que quiere de nosotros. Y cuando eso entonces pasa, entendemos que ha sido por la separación por causa de nuestro pecado. Él es un Padre amoroso, que siempre estará listo para recibirnos, siempre, pero también nos disciplina, nos enseña, nos instruye. Vea lo que dice Hebreos 12, del 5 al 6. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios les habló a ustedes como a hijos? Les está diciendo a los hebreos el escritor. Les dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a los que recibe por hijos. Esto está en Proverbios, les está recordando el escritor a los hebreos un proverbio que está en el capítulo 3 de Proverbios, del versículo 11 y 12. Y cuando habla de disciplina,
Y aquí es donde quiero hacer resaltar esto, porque a veces creemos, si nos vamos a la parte de disciplina, inmediatamente al castigo y a los golpes, que sí tiene que ver de alguna manera, pero habla más sobre, en griego, paraklesis, que significa instrucción, exhortación. Y siendo su misericordia nueva cada mañana, nos da la promesa de su perdón y su restauración en medio de esa paraklesis, de esa instrucción, de esa enseñanza de lo que estamos viviendo. Así que él dice, no menosprecies la enseñanza, ni la instrucción, ni la exhortación que te estoy haciendo. Y en primera de Juan 1:9 dice, pero si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así que a la manera de Dios, Dios hace las cosas siempre que de tal manera que pasemos por una restauración. Después de aceptar la condición que vivimos de pecado, de alejamiento de Él, de experimentar las consecuencias de ese pecado, de ese alejamiento de Él, de ese alejarnos de Él, entonces cuando clamamos a Él, entonces Él viene, nos perdona y nos restaura. Y número 3, Dios provee y da su respuesta de acuerdo a su voluntad. Otra vez, no tiene que ver con tu voluntad, ni con tu forma, ni con es a su manera. Y eso lo vamos a ver en Jueces. Seguimos en el capítulo 6, del versículo 11 al 16. No lo voy a leer todo, lo vamos a ir desglosando también como parte de este tercer punto. Después de aceptar la condición de pecado y de desobediencia y de vivir las consecuencias del pecado a través de la esclavitud y del sometimiento que tuvieron hacia el pueblo de Madián, entonces, y de clamar al Señor y de iniciar el proceso de restauración, entonces viene la respuesta contundente de Dios. ¿Pero se fija el proceso? ¿Y está haciendo la analogía con su propia vida? En medio de este pueblo encontramos a un hombre llamado Gedeón. Ya lo leímos ahí. Y ante los ojos del Señor era un hombre valiente. Un hombre que le echaba ganas a todo. Por cierto, era militar. Capaz de liberar a su pueblo, de liberar al pueblo de Israel de la opresión de los madianitas. Pero Dios tuvo que prepararlo. Qué tremendo. Y eso pasa. Si tú esperas una respuesta en automático de Dios, una vez que tú hayas reconocido tu condición, haber vivido las consecuencias, haber pedido clamor y pedir perdón, venir la restauración del Señor, si tú crees que eso va a ser inmediatamente, no siempre es así. Porque Él va a prepararte. Porque entonces va a valorar el Señor y va a darse cuenta de que eres una persona, eres un hijo, es su hijo, que está dispuesto a dejarse restaurar por el Señor. Así que vienen varias cosas que vamos a desglosar ahora. Dios le recordó que estaba en él a pesar que Dios estaba en él a pesar de las circunstancias, que Él estaba con él a pesar de las circunstancias en que se encontraba. Jueces 6:12. Entonces el ángel del Señor se le apareció y le dijo: guerrero valiente, el Señor está contigo. La primera preparación de Gedeón para ir a liberar a su pueblo, ese pueblo que había ya reconocido todo lo que hemos hablado y estar listo para ser restaurado, entonces la respuesta de Dios se está conformando y la primera confirmación que le hace Gedeón es: estaré contigo. Entonces tú tienes que entender que Dios está contigo siempre. Después Dios le da una misión muy clara a Gedeón. Jueces 6:14. Entonces el Señor lo miró y le dijo: ve tú con la fuerza que tienes y rescata a Israel de los madianitas. Yo soy quien te envía. ¿Se fija? Empieza a formar ya, empieza a crearlo. Después, él reconoció que no era con sus fuerzas. Jueces 6:15. Pero Señor, respondió Gedeón, ¿cómo podré yo rescatar a Israel? Mi clan es el más débil de toda la tribu de Manasés y yo soy el de menor importancia en mi familia. Él entendió que no era con sus fuerzas, que no tenía la capacidad. ¿Se acuerda de Moisés? Lo mismo pasó. Pero Él los formó. Era la respuesta, era la manera en que Dios iba a traer la respuesta. Ay, Señor, ¿cuánto te tardas para contestar? Y todavía vas a formar a este pobre que no reconoce su condición. ¿Todavía lo vas a hacer?
Yo necesito que me contestes rápido, Señor. No, yo tengo la manera de hacer las cosas. Y él empezaba a preparar. Y entonces lo sigue preparando a Gedeón y le dice, le confirmó que no iría solo. Jueces 6:16. El Señor le dijo, yo estaré contigo y destruirás a los madianitas como si estuviera luchando contra un solo hombre. Y entonces Gedeón interactúa con el Señor, convencido de que a pesar de la circunstancias y la situación que su pueblo está pasando, que cayó en pecado por su desobediencia, recibe la misión de liberar a su pueblo. La respuesta de Dios está siendo preparada. No dice cuánto tiempo pasó. Lo que sí es que Dios estaba proveyendo de la respuesta que el pueblo necesitaba para ser liberado de los madianitas. Pero fue hasta que reconocieron primero la condición de pecado que tenían, clamaron, vivieron las consecuencias de ese pecado, clamaron al Señor cuando vieron su condición, y entonces el Señor empezó a preparar la respuesta. Y la respuesta estuvo lista. Y la historia nos dice, a través del libro de Jueces, que Gedeón libera a su pueblo. Estoy convencido que los israelitas, el pueblo de Dios, esperaban una respuesta diferente, muy diferente. Tal vez que le cayera fuego a los madianitas. Tal vez que lloviera piedras y les cayera a ellos menos, a los madianitas menos a ellos. Esperaban cualquier otra cosa, pero no que se tardara el Señor o que preparara algo diferente a los que ellos querían o pensaban. Pero Dios actúa de diferentes maneras a los que nosotros esperamos. Nuestra vida pasa por un círculo vicioso, mi hermano. Un círculo vicioso. Igual que el pueblo de Israel, lo dijimos ahora. Nos separamos de Él, vivimos las consecuencias de esa separación. Entonces nos damos cuenta de la condición, nos arrepentimos, somos instruidos, disciplinados por el Señor, porque la carga de la conciencia de haberse separado y de vivir esas consecuencias, somos restaurados por Él en un proceso de restauración espiritual, y entonces viene la respuesta. Y otra vez. ¿Y por qué sucede eso? Porque no queremos, o nos gusta más bien, estar viviendo en ese círculo. Y la misericordia de Dios es tan grande, que su amor es tan grande, que siempre estará dispuesto a escuchar y a esperar un arrepentimiento de ti y de mí. Y Él estará listo para restaurarte, y estará listo para disciplinarte, y estará listo para la respuesta. Esto no quiere decir que estoy fomentando que así sea, no. Lo que sí estoy fomentando es que ¿a quién le gusta sufrir? ¿A quién le gusta estar padeciendo? Si la respuesta es muy sencilla, acércate a mí. Haz lo que te estoy diciendo. Se los dijo al pueblo de Israel. Si ustedes hacen esto, les va a ir bien. Si ustedes me obedecen, les va a ir bien. Si ustedes hacen lo que yo les estoy diciendo, les va a ir bien. Dios es un Dios de tanto amor que siempre hace las cosas a su manera y siempre buscando un propósito para nosotros. Tal vez nosotros solo lo que hacemos es retrasar ese propósito, pero Él lo va a hacer. Te lo dije el domingo pasado, lo quieras o no, Él lo va a hacer, y lo va a hacer a su manera, no a la tuya ni a la mía. Solo espera que tengamos un corazón dispuesto y dejarnos restaurar y arrepentirnos de lo que estamos haciendo para que Él empiece entonces a actuar. Hebreos 4:16 dice, y estoy terminando, así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Allí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más la necesitamos. ¿Para qué sufrir? ¿Para qué padecer? ¿Para qué estar tropiezo tras tropiezo? ¿Para qué complicarte la vida?
Si de todas maneras Dios va a hacer su propósito en tu vida, de todas maneras Él tiene el control de tu vida, bueno, llevémosla más fácil, vayámonos por la autopista, ¿para qué te vas por la libre? De todas maneras el Señor te va a llevar y te va a poner en el camino que Él quiere, hacia donde te quiere llevar, pero te va a costar más trabajo tal vez, porque va a hacer las cosas a su manera. Eso definitivo. De que vamos a vivir las consecuencias de nuestro pecado y nuestra forma de actuar y nuestra condición, alejarnos del Señor, va a hacerlo. Eso no va a librarte. ¿Para qué sufrir entonces? Esa es la prueba de que si hacemos las cosas correctamente, lo que acabamos de leer, entendiendo cómo las hace Dios, dejaremos de estar batallando entonces. Ese es el mensaje. Si tú tienes que reconocer tu condición, entonces, ¿qué condición estás viviendo? Reconócela. Podrás vivir las consecuencias, pero entonces clama al Señor, arrepiéntete, deja de hacer lo que estás haciendo, espera la instrucción del Señor y entonces Él estará preparando tu respuesta para volver a ponerte en el camino y poder llevar y cumplir el propósito que Dios tiene para ti. No la compliques más. El próximo domingo concluiremos con esta serie de A la manera de Dios, con un mensaje que le he titulado 10 plagas, ¿hasta cuándo? Será interesante verlo porque es la conclusión de esta serie de mensajes. Pero tenía que decirlo esto, teníamos que preparar este mensaje primero para decirte, esta es la manera en que Dios hace las cosas cuando tú te alejas. No te compliques, acércate a Él. Él está dispuesto siempre para escucharte, para moldearte y para cumplir su propósito en tu vida. Déjame orar y terminemos así. Te damos gracias, Dios, porque tu amor es tan grande, tu misericordia es tan grande, que tú estás siempre dispuesto a esperarnos, siempre dispuesto a esperar hasta qué momento, hasta cuándo nosotros podemos entender la condición en la que estamos, voltear nuestros ojos a ti, arrepentirnos. Y si tengamos que vivir las consecuencias, las vivimos, Dios. Pero solo te pedimos que entonces tú prepares tu respuesta a tu manera. Hagas las cosas a tu manera. Y solamente nos someteremos nosotros a tu manera. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias por lo que vas a hacer con nosotros. Y que esta expectativa de esta semana sea cumplir tu voluntad. Hacer tu voluntad. Dejarnos controlarnos por ti. Y entonces eso nos será más fácil vivir cuando estamos dejándonos controlar por ti. Gracias, Dios. Gracias por esta mañana, por este mensaje, por tu palabra. Y entonces permite que seamos hacedores y no solamente oidores, para que podamos entonces cumplir contigo de acuerdo a tu propósito. Estamos en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y otra vez, no es casualidad que estés ahí. No es casualidad que tú hayas estado detrás de este mensaje a través de la pantalla, del teléfono, donde quiera que estés. Es el día que Dios ha destinado para que tú tengas un encuentro personal con Jesucristo. Sabes que no has hecho las cosas bien delante de Él. Sabes que no has hecho las cosas bien. Pero es el momento de arrepentirte. De arrepentirte, voltear tus ojos a Dios y decirle: te he fallado, he hecho las cosas mal. Y entonces es el momento en que recibas a Cristo como tu Señor y Salvador. Tal vez nunca lo has hecho. Tal vez nunca has entregado tu vida a Cristo. Es el momento de hacerlo. No esperes más. No sabemos qué pase. Ni con esta pandemia, ni lo que pase con tu vida al terminar o al salir de donde estás ahora. No pierdas más tiempo. Entrégale tu vida a Jesucristo. Y lo único que tienes que hacer es: Dios, me arrepiento de lo que he estado haciendo. Y confieso y quiero recibir a Cristo en mi corazón y lo confieso como mi Señor y Salvador. Es todo lo que tienes que hacer. No te estamos invitando a una religión, te estamos invitando a un encuentro personal con Jesucristo, para que entonces tengas esperanza y Él tome control de tu vida y sepas entonces a dónde es el propósito que Él tiene para ti. Esto es maravilloso. Así que lo único que tienes que hacer es recíbelo en tu corazón como tu Señor y Salvador y Él hará todo lo demás. Eso es lo único que tienes. Y después de hacerlo, acércate entonces con alguien con quien hayas venido, con quien estés ahí cerca, con un familiar que te haya invitado, para que tú recibas un discipulado y sigas aprendiendo más y más. Y vas a ver cómo vas a ir pidiendo más y más. Así que Dios te bendiga si lo has hecho
ahora. Y mis hermanos, seguimos esperando que esto termine para volvernos a encontrar. Estemos a la expectativa, orando unos por otros. Estaremos orando, seguimos orando todos los días a las 10 de la noche. Estamos leyendo la Escritura durante todo el año. Ya vamos casi a la mitad del año. Así que esperemos las cosas grandes que Dios tiene preparadas para nosotros. Estemos listos y preparados, siempre tomados de la mano del Señor y esperando las grandes cosas que Él tiene preparadas para nosotros. Ni ojo vio, ni oído oyó las cosas maravillosas que tiene preparadas para aquellos que aman al Señor. Y nosotros lo amamos. Yo sé que tú lo amas. Así que estemos listos, preparados para lo que Él va a hacer. Que el Señor les bendiga y les guarde. Nos vemos el miércoles. Estamos por terminar el estudio bíblico del fruto del Espíritu. Y entonces, miércoles 8 de la noche, estamos conectándonos todos para estudiar su palabra. Y el próximo domingo con la conclusión de esta serie a la manera de Dios. Que Dios los bendiga. Estamos listos para esperar las maravillas del Señor. Que el Señor les guarde y les bendiga, que Él haga resplandecer su rostro sobre cada uno de nosotros y ponga en cada uno de nosotros, en nuestras familias, en nuestras casas, en nuestros hogares, en nuestros trabajos y donde quiera que vayamos, que Él ponga su paz. Te bendecimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Un abrazo. Bendiciones.